Eh, Vamos a empezar hablando del cerebro posterior. La semana pasada ya habíamos visto un poquito. Les voy a compartir mi pantalla acá y entonces vamos a hablar un poquito de el cerebro posterior. El cerebro posterior o rombencéfalo, al cerebro posterior también se le llama el rombencéfalo, es la parte del cerebro más posterior o cercana a la médula espinal. Rombencéfalo significa posterior. Eso significa rombencéfalo. Entonces, rombencéfalo es igual a cerebro posterior. El cerebro posterior se divide en una parte que se llama el mielencéfalo y otra parte que se llama el metencéfalo. El mielencéfalo está formado por la médula oblonga. ¿Y qué quiere decir eso? Que viene de la médula espinal, por eso se llama mielencéfalo. Y el metencéfalo está formado por el cerebelo y por el puente o protuberancia de Barolio. Que metencéfalo significa tallo. Muy bien. La semana pasada nosotros vimos la médula oblonga, que es el mielencéfalo. Ahora vamos a ver la protuberancia o puente y el cerebelo. La médula oblonga o bulbo raquídeo, pues ya lo evaluamos. Ahora vamos a ver el puente o el cerebelo. El puente también se le llama protuberancia o puente de Barolio. Barolio con V o B pequeña. Tiene forma, dice su libro de texto, el puente, de la forma de un rodete ancho. Un rodete es como un rodillo con los que se amasa la masa. Más o menos es de color blanquecino. Este es el puente. Por abajo tiene al bulbo raquídeo. Por arriba el mesencéfalo con los pedúnculos cerebrales y su surco interpeduncular. Más o menos el puente tiene una altura de 2.5 centímetros, más o menos un grosor igual de 2.5 centímetros y un diámetro transversal que es igual a 4 centímetros. Esta estructura que está aquí es el puente o protuberancia. Los límites son el surco bulbo protuberencial, que es este surco, que se
separa el puente del bulbo raquídeo. ¿Verdad? Y por arriba, en la parte superior, el surco o la estructura del mesencéfalo. El puente, para estudiarlo, lo vamos a decir que tiene 6 caras. ¿Y cómo se van a llamar esas caras? Superior. Y si tiene superior, tiene inferior. 2 laterales. Anterior y posterior. Así lo vamos a estudiar en su configuración externa. Veamos que tiene el puente o protuberancia en la cara anterior. Vamos a quitar todo esto de acá para que nos quede solito el puente. Y aquí ya vemos la cara anterior del puente. La cara anterior del puente es convexa en un sentido transversal. Es convexa. Y va a tener un surco anteroposterior que se llama el surco basilar, que es este. A esto se le llama el surco basilar. Y a los lados parece como unos abultamientos aquí del lado izquierdo y del lado derecho, a ambos lados, que se llaman los rodetes piramidales o rodetes del puente. ¿Por qué este se llama surco basilar? Porque para eso deberíamos de ver acá. Vamos a quitar aquí el temporal. Y es que el bulbo anatómicamente se encuentra en la porción basilar del hueso occipital, que es este. Y también en la lámina cuadrilátera del hueso esfenoides. El puente va a tener 2 caras laterales. Esto tiene una característica bien especial. En la cara anterior del puente vamos a encontrar este tronco. Vamos a quitar hueso. Vamos a quitar aquí los cerebros, la dura madre. Vamos a quitar el telencéfalo. Y esta es la cara anterior. Y en la cara anterior vamos a encontrar este nervio, que se llama el nervio trigémino. El nervio trigémino, que ustedes cuando sean odontólogos lo van a ver mucho. Es el par craneal número 5 en números romanos. Este emerge de la cara anterior, pero en la cara lateral hay una línea imaginaria acá por delante de donde emerge el nervio trigémino, y es el límite de la cara lateral.
Y la cara lateral del puente va a estar relacionado con unas estructuras que se llaman los pedúnculos cerebelosos medios, que son unos tractos que salen del cerebelo y que yo se los voy a explicar más adelante. El puente tiene una cara posterior. Quito corazón. Vamos a quitar telencéfalo. Quitamos telencéfalo. Y se encuentra oculta por esta estructura que se llama el cerebelo. Esta es la cara posterior del puente o protuberancia. La cara posterior del puente forma la mitad del piso del cuarto ventrículo. La otra semana yo les voy a enseñar los ventrículos. Quiere decir que los ventrículos tienen un techo y tienen un piso, como una casa. Pues la mitad de la parte del piso lo forma el puente. La cara posterior está limitada por los pedúnculos cerebelosos superiores. Ya hablaremos de los pedúnculos cerebelosos superiores. Acá se forma una estructura más o menos triangular con base inferior y vértice superior. Vamos a ver si la podemos, aquí medio se ve. Aquí miren. Esta estructura forma la válvula de Biosense. Biosense se escribe B pequeña o V I E U S S E N S. Se escribe válvula de Biosense. Y que la comparte con el cerebelo. El pedúnculo cerebeloso superior y el medio también van a estar ahí relacionados con la cara posterior de la protuberancia. Y esa es la cara posterior. Va a tener una cara inferior, que es esta. Voy a quitar acá. Esta es la cara inferior del puente, que se relaciona con la médula oblonga. En ella se encuentra el surco bulbo protuberencial, que es el límite entre el bulbo y el puente. Y en la línea media vamos a encontrar aquel agujero que describimos la semana pasada en el foramen ciego o foramen caqueum. Va a tener una cara superior es esta, que se relaciona con los pedúnculos cerebrales que forman el mesencéfalo.
y que va a estar formado por un surco que se llama ponto peduncular, es decir, que sirve de límite entre el puente y la protuberancia. Y ese es el puente. Ahora veamos otra estructura del cerebro posterior que en conjunto con el puente forman el metencéfalo, que se llama el cerebelo. El cerebelo es la porción más voluminosa del cerebro posterior, es la más grande, es esta. Y está por debajo de los lóbulos occipitales del telencéfalo, por detrás del puente y por detrás del bulbo. Debajo de los lóbulos occipitales, como ya les había dicho, y según el hueso, se encuentra en las fosas cerebelosas del hueso occipital. Recuerdan ustedes que el cerebelo tenía dos fosas cerebrales o superiores y dos fosas cerebelosas o inferiores. En las fosas cerebelosas es donde se encuentra el cerebelo. El cerebelo tiene una forma ovoide. Permítanme, jóvenes, que me estoy quedando sin batería. Bueno, no yo, la computadora. Entonces solo conectamos esto. Y ya estamos. Ya va a estar. Tiene forma ovoide. ¿Ovoide cómo es? Es como la forma de un balón de fútbol americano. Yo siempre digo eso. Que tiene la forma como de un balón de fútbol americano. Si quitamos acá, podemos ver su forma. Más o menos acá. Miren, para los que les gusta el fútbol americano, tiene esa forma. Por eso se dice que tiene una forma como de un ovoide. ¿Y cuánto va a medir el cerebelo? El cerebelo aproximadamente, vamos a quitarle aquí todo corazón, vamos a ocultar esto, vamos a ocultar esto, lo vamos a dejar aquí, y dice que aproximadamente el cerebelo va a medir 9 centímetros en su diámetro transverso. Acordémonos de las primeras clases del semestre pasado. 9 centímetros en su diámetro transverso. 9 centímetros. Seis en su diámetro antero-posterior. 6.
de altura, va a tener 5 aproximadamente. centímetros. El cerebelo va a tener 2 lóbulos cerebelosos separados por cisuras y va a tener un lóbulo medio que se va a conocer como el vermis. Pesa más o menos 140 gramos. Ahora veamos su configuración externa. Para estudiarlo vamos a decir que va a tener 3 caras. ¿Cómo se van a llamar esas caras? Se van a llamar la cara superior, la cara inferior y la cara anterior. Quiere decir que si quisiéramos hacer un triángulo, el cerebelo tiene más o menos esta forma así, miren. Una cara superior, inferior y anterior. Vamos a ver la cara superior. Esta es la cara superior. Vamos a ver si podemos quitar todo esto. Aquí está. Cara superior. Es más o menos convexa en el sentido transversal y van a ver ustedes que tiene esta serie de surcos. En la línea media, esta es la línea media, tiene una saliente llena de surcos, miren, y esta saliente se le llama el vermis superior. Vermis, ¿por qué se llama vermis? Porque tiene forma como de un gusano, como los gusanos aquellos negros que dicen que cuando a uno se le suben a la piel le dan fiebre. Ese es vermífugo. Vermífugo viene de gusano. Por eso los parásitos, dice, son parásitos vermífugos, porque tienen forma como de gusanos. La cara superior está relacionada porque aquí están los lóbulos occipitales del telencéfalo. Va a tener una cara inferior y la cara inferior de el cerebelo va a estar vuelta, vamos a ver aquí, cara inferior del cerebelo va a presentar una cisura. Esa cisura en su fondo va a tener lo que se denomina el vermis, pero vermis inferior. El vermis inferior. Y este vermis inferior va a rodear toda la cara inferior, dividiendo en los lóbulos en 2 porciones, como habíamos hablado anteriormente. Entonces, quiere decir
que tanto las caras superior como inferior van a tener el vermis, que al vermis también se le llama el lóbulo central del cerebelo. Entonces, ahí tenemos esto. El cerebelo también tiene sus cisuras y sus caras, tiene sus cisuras o surcos. Bien. A raíz de esto, esta depresión donde se encuentra la cara inferior se le denomina la vallécula. Vallécula se escribe con V o con B pequeña, A, L, vallécula. Así se le llama la depresión donde se encuentra alojado el vermis inferior. Entonces ya llevamos dos caras. Nos falta la tercera cara del cerebelo, que se denomina la cara anterior, que ahorita se las voy a mostrar, la cara anterior del cerebelo. La cara anterior del cerebelo está relacionada casi en toda su estructura con el puente o protuberancia que acabamos de ver, con la cara posterior del puente o de la protuberancia. Esta cara forma en su gran parte, si no decimos en su totalidad, forma el cuarto ventrículo. ¿Qué son los ventrículos? Los ventrículos son una estructura a paso de un conducto que lleva el líquido que se llama cefalorraquídeo. Y ese líquido cefalorraquídeo, entre sus funciones, tiene la de proteger al sistema nervioso central. Es como un globo. Entonces tenemos la cara anterior, que ahorita se los voy a quitar aquí, voy a hacer un corte para que lo podamos ver. Si quitamos el puente, quitemos el bulbo, esta es la cara anterior. Cara anterior del cerebelo. Se produjo un error. Vuelve a intentarlo. Perdón ustedes, pero no sé qué es lo que está sonando ahí. Que dijo se produjo un error. Esta es la cara anterior. La cara anterior tiene una característica, es como una hendidura. Es una cavidad, miren. ¿Para qué? Para esta estructura que es el cuarto ventrículo. ¿Quién limita esta cara? Los pedúnculos cerebelosos de los cuales ya vamos a hablar. Por medio de esta cara salen los pedúnculos que se ponen en relación con el bulbo y con estructuras superiores. En la línea media de la parte superior, vamos a quitar acá, línea media, parte superior del cerebelo, hay una saliente que viene del vermis superior.
A esta saliente se le va a llamar, acá, a este nivel, acá está el vermis superior, acá se le va a llamar la lígula. Que esta lígula se continúa acá con lo que habíamos hablado anteriormente en el puente, la válvula de Bussens, que forman parte del cuarto ventrículo. Y en la parte inferior, el cerebelo va a tener una estructura que se llama el nódulo. Continuación de el vermis inferior. El nódulo. Continuación del vermis inferior. Y que va a formar unas válvulas que se llaman las válvulas de Taring o velo medular inferior. Un velo, ¿qué es? Es aquello que cubre, cuando dicen se casó la novia y le destapan, lleva un velo en la cara, cubre, entonces es una estructura que cubre y se llama el velo medular o válvula de Taring. El cerebelo tiene una división. Vamos a poner aquí otra vez cerebelo. Y el cerebelo per se tiene una división, lo que se llama la división de la superficie del cerebelo o morfológica. Como en el telencéfalo, ¿se acuerdan cuando vimos telencéfalo que estaba dividido en lóbulos? Bueno, el cerebelo se divide en dos lóbulos laterales o hemisferios cerebelosos y un lóbulo central o un lóbulo medio, que es el vermis, tanto el vermis superior como el vermis inferior. Tanto los lóbulos laterales como el vermis tiene este montón de surcos transversos. Miren, no es como el del cerebro que eran giros y circunvoluciones. Aquí son surcos transversos, que más o menos son paralelos. Pero estos surcos, según la profundidad que puedan tener, pueden dividirse en surcos de primer orden, por ejemplo, si llegan hasta la sustancia blanca, o surcos de segundo orden, o surcos principales y surcos secundarios. A raíz de estos surcos se separan secciones del cerebelo que le vamos a llamar lóbulos. Acá me voy a cambiar al atlas. Me voy a cambiar al atlas. Y aquí está el cerebelo. Este es el cerebelo. Aquí vemos que la cisura o fisura de mayor importancia en el cerebelo se llama la cisura horizontal, que es la que está acá, en este punto.
esta, miren. Esa es la principal, también se le conoce con el nombre de Big de Acier. Se le conoce también con el nombre de Acier. Big de Acier. O cisura o fisura horizontal. Y es un surco o fisura profundo que corre de manera de circunferencia del cerebelo, dividiendo los hemisferios cerebelosos en una parte superior y otra inferior. Entonces aquí ven superior, inferior. Y termina a nivel de un lóbulo que se llama neumogástrico. A nivel de donde termina la cisura horizontal o de Big de Acier, parte otra cisura, esta que ustedes ven aquí. Vamos a ver si se puede poner en otro color. Que se va a denominar la fisura o cisura prima o primaria. O surco primario. Y también va a dividir al hemisferio cerebeloso en dos partes, una anterior y otra posterior. A este lóbulo que vemos aquí se le llama el lóbulo anterior o cuadrangular. Aquí está la coordinación de los movimientos de los músculos de la cabeza. El lóbulo posterior, por el surco principal o fisura horizontal o Big de Acier, lo va a dividir en dos partes. Una porción que se va a llamar el lóbulo superior o semilunar. Vamos a tratar como de hacerlo por acá. Semilunar porque tiene forma como de una semiluna. O lóbulo superior o semilunar superior. Y otra parte que se va a llamar el lóbulo inferior, que a su vez va a tener dos divisiones. El lóbulo semilunar inferior, que aquí lo ven ustedes, aquí está marcado, y otro lóbulo que se llama digástrico. Y esa es la forma como se dividen los lóbulos del cerebelo. La última parte del cerebelo son sus conexiones. Para eso sí vamos a usar esto. Las conexiones del cerebelo están dados por 3 vías de conducción, son 6 pares, 3 izquierdos, 3 derechos, y se les va a llamar las conexiones del cerebelo, y esas conexiones están dadas por unas estructuras que se llaman los pedúnculos
cerebelosos. ¿Y qué habíamos dicho que eran los pedúnculos? ¿Se recuerdan? Yo dibujé mi árbol así todo mal hecho la vez pasada aquí. Y las ramas son lo que conectan a regiones superiores. Pues así son los pedúnculos, como unas ramas o como unos brazos que llevan hacia arriba o hacia abajo, que llevan información del cerebelo hacia otras estructuras. Los pedúnculos se van a llamar pedúnculos cerebelosos inferiores, pedúnculos cerebelosos medios, pedúnculos cerebelosos superiores. Ahora veamos cada uno de ellos. Los pedúnculos cerebelosos inferiores también se les conoce con el nombre de cuerpos restiformes. Así se llaman. Entonces, aquí no aparecen, los vamos a dibujar. Los voy a hacer aquí en la pantalla. Acá está la médula espinal, esta es la médula espinal. Y los pedúnculos cerebelosos inferiores son tractos conectivos que unen el cerebelo con la médula espinal. Estos que vemos aquí. Estos se llaman los pedúnculos por su localización inferiores o otro nombre que reciben es los cuerpos restiformes. ¿Por qué restiformes? Porque son los restos que quedan. Los siguientes son los pedúnculos cerebelosos medios. Son los más voluminosos, es decir, los más grandes de los tres pares. Y conectan, los acabamos de ver en el puente, conectan el cerebelo con la cara lateral del puente. Estos son los pedúnculos cerebelosos medios o, fíjense cómo se llaman también, brachium pontis. Es decir, los brazos, brachium viene de brazo del puente. Son los más voluminosos de los tres. Y los últimos se llaman los pedúnculos cerebelosos superiores. Y esto es bien interesante, porque ellos van hasta el tálamo. Van hasta aquí, miren. Estos pedúnculos salen del cerebelo y van arriba hasta el cerebro anterior, miren, a conectarse con el tálamo y otras estructuras. Y estos se llaman los pedúnculos cerebelosos superiores o brachium conjuntiva o conjuntivum. ¿Cuál es la función de esto? La función es llevar información del cerebelo hasta estructuras superiores
es decir, al tálamo, desde el cerebelo a la protuberancia y desde el cerebelo a la médula, o retribuir información. Eso es. Y esa era la presentación del día de hoy. Entonces, me quedo si ustedes tienen alguna duda, pregunta, comentario.